Hola mis amigos de Juegos y Más. El juego que vamos a estar analizando hoy, el video que les propongo, va a ser sobre El Señor de los Anillos, Nazgûl, que es un juego de mesa semi-cooperativo hecho por la compañía WizKid, que es la misma compañía pues, que hace el juego de miniaturas coleccionables que conocemos como HeroClix. En esta ocasión nos trae un juego de mesa en el universo de Tolkien, en el que los jugadores van a interpretar a uno de los Nazgûl y van a luchar por ganarse el favor de Sauron, el Señor Oscuro, para convertirse en el jefe o en la cabeza de los Nazgûl y de su ejército. Este es un juego en que pues vamos a ir por diferentes regiones, vamos a ir combatiendo, vamos a ir también eliminando los diferentes o enfrentándonos a los diferentes héroes que conocemos de las películas, ya que el arte de este juego es el de las películas de Peter Jackson. Y vamos pues ir ganando puntos de victoria para ser el Nazgûl más poderoso. Voy a hacer una pausa y vamos a ver el juego desplegado. Vamos a explicar los componentes y vamos a explicar las reglas básicas de El Señor de los Anillos, Nazgûl. Pues bien, El Señor de los Anillos, Nazgûl, el tablero, como verán, va a estar dividido en tres campañas diferentes. Estas tres campañas diferentes, pues vamos a decir que van a estar nombradas como la victoria sobre Rohan, la conquista de Gondor y la captura del portador del anillo. Y estas tres campañas, pues cada una está dividida en 4 fases, las cuales podemos aquí que se marcan por un trayecto. Por ejemplo, la conquista o la caída de Rohan empezaría en esta fase, que sería de Doras. Después pasaríamos a esta, después al abismo de Helm y después a lo que sería el fondo, ¿no? El último estado del abismo de Helm, que tiene su nombre en inglés de Harbor, sería. Pero bueno, vamos a llamarle así. Entonces, estas 4 fases tendríamos que jugarlas en orden. Primero tendríamos que vencer esta para llegar a la última y ganar la campaña completa. Esta sería una campaña, esta sería otra campaña y esta por aquí sería otra campaña. Ya tendríamos que jugar, como siempre digo, en orden. También tendríamos aquí, dependiendo del número de jugadores, para 3, 4 y 5, pues un track con el anillo único. Por cierto, este es un juego para jugar 3 jugadores o más. Y este anillo, a medida que van ocurriendo sucesos, pues va a ir avanzando, va a ir aumentando las defensas en los diferentes sitios, por los diferentes capítulos, y si llegara al final del juego, pues todos los jugadores perderían. Por eso esto es un juego semi-cooperativo. Tenemos que competir por ser el mejor Nazgûl o el Nazgûl más poderoso, pero a la vez para avanzar en el juego sin que el anillo llegue a el último espacio, que sería el final del juego. Entonces cada stage, vamos a decirle así como le dicen en inglés, o cada espacio de la campaña, vamos a ver que tiene un símbolo que es el propio de la campaña para saber que pertenece a este set de aquí. Por ejemplo, el árbol, el anillo y el corcel. Estos 4 tienen el corcel, estos 4 el símbolo del árbol de Gondor y la del anillo del portador del anillo. Tiene también arriba este track que representa el número de héroes, este track que representa a los pueblos libres y las murallas, si tiene muralla. Por ejemplo, usted tiene una muralla de 6 puntos de muralla, porque cuando combatimos en las murallas, primero tendremos que destruir las murallas. Y luego aquí vamos a tener pues las unidades del mal que van a estar presentes en este juego, que van a ser orcos, troles y mumaquiles. Por ejemplo, en este stage solo vamos a poder pelear nosotros con orcos y troles. En este stage de más abajo solo podríamos pelear con orcos y mumaquiles. Y en este stage, por ejemplo, en el monte de la muerte, el monte de Doom,
no va a haber ninguno, ya que no vamos a vencerlo peleando, sino realizando otras acciones. Este es lo que sería el mapa del juego. Vamos a tener un deck de héroes, donde van a estar los héroes del juego, pero que entre los héroes puede también encontrarse, déjeme ver si se lo encuentro en rojo, algún villano que aunque aparezca como un héroe, pues lo que va a hacer es nos va a ayudar a nosotros los Nazgûl. Por ejemplo, este sería Denethor. Aquí estaría Shelob, o ella la araña, Grima, lengua de serpiente, Wargos, y creo que Saruman está también por ahí. Al principio del juego vamos a retirar de este deck a Gandalf el Blanco, y lo usaremos si aparece Gandalf el Gris. Si apareciera Gandalf el Gris, pues tendríamos que vencerlo y a continuación lo cambiaríamos por Gandalf el Blanco. Vamos a tener también un deck de cartas de poder, un deck de quests alternativas o de misiones alternativas y 3 decks de quest con un número cada uno, de nivel 1, de nivel 2, este sería de nivel 3 y de nivel 2, que nos van a ir dando pues diferentes quests a lo largo del juego. Cada jugador va a tener también una figura de un Nazgûl que empezaría en el nivel número 1. Vamos a ver si se puede ver. Y que va a tener 4 estadísticas que les muestro aquí. ¿Cuáles son estas 4 estadísticas? Esta estadística aquí sería el daño que hace el Nazgûl. Por ejemplo, al principio del juego, él hace un daño de 2. La segunda estadística sería el ejército del Nazgûl, que al principio solo tiene 1, pero a medida que vaya subiendo de nivel, los clics, va a ir aumentando el ejército que él puede llevar o mover. La tercera estadística serían las tácticas, que es la cantidad de cubos que él puede retirar del depósito cuando pelean. Lo vamos a ver ahora. Y aquí en este símbolo sería la cantidad de terror que él le causa a los héroes en los combates y que puede paralizar a uno o más héroes dependiendo de las estadísticas del Nazgûl. Además de la figura del Nazgûl, a cada jugador le vamos a dar una pantalla de estas secretas donde hay un resumen de turno y de las diferentes acciones que puede hacer. Le vamos a dar este mini tablero donde él va a realizar una gran parte de su juego o de su estrategia. Y le vamos a dar estos 3 cubos. El negro representa la cantidad de orcos que tiene en su ejército. El rojo representa la cantidad de mumakils que él tiene en su ejército. Y el verde los trolls. Orcos, trolls y mumakils. Al principio del juego, el villano, el Nazgûl, solo va a tener un orco. Y vamos a tener los mumakils y los trolls en este espacio de aquí. Estos números van a representar la cantidad de unidades que tenemos de cada uno. Y los números cerrados en este círculo negro, los precios que vamos a tener que pagar en favores. Porque también vamos a tener estos cubos marrones que representan el favor de Sauron. Y con esto a veces tendremos que pagar la cantidad de favores para comprar nuevas unidades. Lo vemos ahora. Aparte de eso vamos a tener estos cubos con este símbolo que representa al Nazgûl, a nuestro Nazgûl. Y además cubos que van a representar a los héroes y a los pueblos libres o los ejércitos de los pueblos libres, que son los azules. Y por último tendríamos estos tokens para representar cuando vencemos un stage o la cantidad de daño que le hacemos a las murallas de esa locación. Cuando nosotros venzamos las locaciones, ganaremos puntos de victoria. Y cuando hayamos terminado con todas las localizaciones, pues aquel jugador que tenga la mayoría de los puntos de victoria será el ganador del juego y quien se convertirá en el siguiente señor de los Nazgûl. Entonces, ¿cómo se juega
este juego cómo va a ser el turno. Voy a explicárselos ahora muy rápidamente. Al principio del turno, en el primer turno del juego, le daremos a cada jugador, dependiendo de la cantidad de jugadores, tantos cubos de favor y cartas de poder. Por ejemplo, supongamos que esto es un juego para 4 jugadores, estamos jugando a 4, le daríamos a cada jugador 5 cubos de favor y una carta de poder que te dará alguna habilidad o algún beneficio durante el juego. A continuación, cada vez que volvamos a repetir este turno, al principio de la fase de favor, que es como se va a llamar esta fase, la fase de favor, la primera fase del juego, vamos a darle a cada jugador 2 cubos más y una carta de héroe. ¿De acuerdo? Al principio, según la tabla, y después siempre 2 cubos y una carta de héroe. Esa va a ser la primera fase de la fase de favor. Dar 2 cubos, una carta de héroe en el primer turno, según la tabla, tantos cubos a cada Nazgûl. Lo siguiente que vamos a hacer es resolver cartas de quest y vamos a revelar una por cada jugador menos 1. Es decir, si juegan 4 jugadores, revelamos 3 cartas de quest. Si juegan 3 jugadores, revelaríamos 2. Si juegan, por ejemplo, 5 jugadores, revelaríamos 4, que nos van a dar diferentes quests. Estas quests, por ejemplo, si fueran eventos, se resolverían inmediatamente. Si fueran héroes o si fueran misiones, las pondríamos a un lado para resolverlas en los siguientes pasos del juego. Entonces daríamos los cubos de favor, una carta de héroe, revelaríamos quests por cada jugador menos 1, y el tercer paso sería pujar por favores, por el favor de Sauron, por decirlo así. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer ocultos tras esta pancarta en este tablero. Cada Nazgûl en este paso tiene 6 casillas. Cartas de poder, el favor de Sauron y el turno de jugador, el favor del rey brujo de Angmar, la ayuda de Saruman, ganar clics o ganar refuerzos. Entonces nosotros en secreto vamos a distribuir estos cubos como querramos en estas acciones, por así decirlo. Los cubos que cuando terminemos de hacer eso no hayamos usado se van a perder, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo poner 3 o 5, los que yo quiera a las cartas de poder. O puedo ponerle 2 al favor de Sauron. O puedo poner 1 a la ayuda de Saruman y 1 a ganar refuerzos. Los distribuyo como yo quiera en secreto. Todos los jugadores van a hacer esto. Todos los jugadores van a hacer esto. Y cuando todos hayan terminado, pues retiraríamos la pancarta o la pantalla, como quieran ustedes llamarla, y comenzaríamos pues la fase de puja. El jugador que por ejemplo en cartas de poder haya puesto la mayor cantidad de cubos, cogería 3 cartas del mazo de poder que le van a dar poderes y habilidades. Él cogerá 3 cartas, seleccionará 2, las que más le convengan, y descartará una, la cual la podrá poner en el tope o en el botón del mazo de poder, y se quedaría con 2 cartas para sí. Ese es el jugador que más tenga en cartas de poder. El segundo jugador, es decir, aquí el primer jugador que tenga más cogería eso. Si hay el segundo jugador, cogería 2 cartas de poder, se quedaría con una y retornaría otra al deck. Y los demás pues robarían una carta. Es decir, todos se llevan algo. El que puja más coge 3 y se queda con 2. El segundo lugar coge 2 y se queda con 1. Y los demás pues cogen una random. Eso es importante.
El siguiente punto sería el favor de Sauron y el turno del jugador. Lo primero que pasaría aquí es que el que haya pujado más por esta casilla de aquí, se llevaría el token del primer jugador del juego. Que eso al principio del juego pues se escogería un primer jugador, irían en el sentido de las agujas del reloj. Aquí el que más haya pujado se lleva el primer jugador. Y entonces se turnarían todos de nuevo en el sentido de las agujas del reloj, siendo el primer jugador quien pujó más favores en esta casilla del favor de Sauron o el orden de turnos. Además de esto, cogería todos los cubos de todos los jugadores que están en el favor de Sauron y se los llevaría para sí. Y los tendría para el siguiente turno. Recordemos, cuando nosotros pujamos por los favores, todos los que no usemos se pierden. Pero ya una vez que estemos resolviendo todos los cubos de favor, nos los quedamos. En este caso, el jugador que gana se llevaría el primer jugador, los cubos de todos los jugadores que hayan puesto sus cubos de favor en esta casilla, y además todos los jugadores que pusieron en esa casilla podrían llevarse o cambiar su quest secreta. Si no tienen una quest secreta, esta nadie la ve, pueden robar una, o si tuvieran una y no les gustara, podrían cambiarla. Estas quests secretas tienen 2 misiones y también te van a dar puntos de victoria al final del juego. Eso sería aquí en la casilla que ustedes ven. La casilla del favor del rey brujo solo estará activa si nosotros jugamos en una dificultad alta. Este juego tiene 3 niveles de dificultad. Si nosotros jugáramos en el nivel más alto de dificultad, el rey brujo va a estar en juego. Y si ese fuera el caso, el jugador que gane la puja del rey brujo se llevaría al rey brujo, el cual tiene estatutos similares a tu Nazgûl, y entonces tendrías tus 2 Nazgûl para ir a combatir a Tierra Media. Tendrías tu Nazgûl y tendrías al rey brujo mientras nadie te lo vuelva a quitar en una puja, con sus valores de combate, con sus valores de ejército. En este caso él no tiene ningún ejército, pero iría a combatir y además tendría un valor de 3 para aterrorizar a los héroes de Tierra Media. Entonces, quien ganara esto tendría 2 Nazgûl en vez de 1. Tendría su Nazgûl y tendría el rey brujo. Y cogería además un dado extra para representar al rey brujo en los combates. En el caso de la ayuda de Saruman, lo que vamos a hacer es que el jugador que gane la ayuda de Saruman, el que puje más por la ayuda de Saruman, va a ir al deck de héroes. Va a robar 3 héroes, va a seleccionar uno, que generalmente va a ser el más débil, y se lo va a guardar. ¿Para qué? Para cuando vaya a las campañas a combatir, poderlo utilizar y ganar ventaja en los combates. Ese sería simplemente la ayuda de Saruman. Coger 3 héroes y guardarse uno boca abajo sin que los demás lo vean. La siguiente acción es ganar clics. ¿Cómo se hace esto? El jugador que más haya pujado en esta acción va a subir 2 de nivel a su Nazgûl. 2 clics a su Nazgûl y lo va a hacer más poderoso. El resto de los jugadores van a también subir, pero solo un clic. El jugador, el que puje más, sube 2 clics y el resto de los jugadores sube un clic. Y en ganar refuerzos, aquí no importa quién haya pujado más. Simplemente todos los que hayan puesto favor en ganar refuerzo, en orden de turno van a gastar esos favores para comprar unidades, mientras tengan cupo en su armada. Por ejemplo, si yo puse aquí 4 de favor, yo puedo gastar 2 de favor para comprar 2 orcos más, ya que cada uno me cuesta 1 y 1, después irá subiendo el precio, y con estos 2 podría comprarme, por ejemplo, un Mumakil.
Como mi cantidad de ejército es 2, no podría hacer eso, pero vamos a suponer que puedo para que ustedes tengan un ejemplo. A medida que vaya subiendo el rey brujo, pues va a ir subiendo su ejército y va a ir haciéndose más poderoso. Y eso serían las 6 acciones de lo que sería la fase de favores del juego. Ahora después iríamos a una segunda fase. Déjenme ver aquí cómo se jugaría, cómo la llamarían ellos. Tenemos la fase de favores y luego tenemos la fase de campaña. Cuando todo el mundo haya resuelto sus favores, pasaríamos a la fase de campaña, que la vamos a ver ahora mismo. ¿Y qué vamos a hacer en la fase de campaña? Muy sencillo, tratar de combatir las diferentes stages. Por ejemplo, en este track que habíamos dicho que es vencer a Rohan, vamos a poner a nuestros Nazgûl, porque podemos ir todos juntos, es decir, distribuimos los Nazgûl en las diferentes campañas, pueden distribuirse en las 3 o ir al mismo espacio. Siempre hay que ir al espacio, el primer espacio del track. No podemos ir al segundo si no vencemos el primero. Es que el orden sería, como ustedes verán, este de aquí. Ponemos aquí el Nazgûl y aquí lo que vamos a hacer generalmente es combatir. Vemos dónde está el número de héroes. Este tiene un número de héroes 1. En este espacio va a haber un héroe, 3 pueblos libres y nos dice que hay 0 murallas. Es decir, va a ser relativamente fácil. Entonces aquí vamos a combatir contra un héroe de Rohan y contra 3 pueblos libres. Vemos si entre los jugadores hay por lo menos un héroe de Rohan. Faramir pertenece a la campaña de Gondor y de El Portador del Anillo. Y si no hubiera ninguno, pues robamos, empezamos a sacar del mazo de héroes hasta que encontráramos un héroe que pudiéramos utilizar en esa campaña. Por ejemplo, Saruman no lo vamos a usar porque Saruman es un villano. Aldir lo podemos usar perfectamente. Aldir es de la campaña de Rohan. Tiene una vida, un combate de 3 y una vida de 3. Entonces, además tiene una habilidad especial y si lo matamos, conseguimos 3 de favores y 2 puntos de victoria por vencer a Aldir. Aldir va a ser el héroe que va a estar aquí. Es ese héroe número 1 que tenemos aquí. Y vamos además a sumar al combate 3 pueblos libres. Entonces tenemos como son 3, tenemos 3 pueblos libres que van a combatir. Entonces, 3 pueblos libres que van a combatir. Un héroe. Vamos a decir que yo de mis fuerzas voy a llevar a esta campaña 2 orcos y un mumaquil. Y además voy a participar yo porque esto va a representar a mi Nazgûl. Cogemos todas las fuerzas, las ponemos en el recipiente, las movemos random y entonces vemos en los estatutos del Nazgûl cuántos cubos yo retiro. En caso de este Nazgûl retiraría 3 cubos. De una forma secreta escojo 3 cubos y veo. Me salió el Nazgûl, un pueblo libre que tiene de vida 1 de daño y 1 de vida, y el héroe que es Aldir. Además, los orcos van a tener todos un punto de vida y un punto de daño, y los trolls y los mumaquil tienen 2 puntos de vida y 2 puntos de daño. A continuación, yo primero voy a hacerle daño a los pueblos libres. Como saqué mi Nazgûl hace 3 de daño. Su ataque es de 3. Entonces yo puedo ponerle ese daño, por ejemplo, al Aldir, o atacar a los pueblos libres y disminuir unidades de los pueblos libres. Vamos a decir que yo pongo ese 3 de daño al Aldir, destruyo al Aldir y me llevaría 2 puntos de victoria y 3 favores de Sauron. A continuación, puedo seguir combatiendo y aquí el héroe estaría muerto, serían los 3 pueblos libres
con mi ejército. Hay que decir que ellos también me hicieron daño a mí. Yo, por ejemplo, ese daño que era al DIR me hacía 3 de daño más 1 que hacían los pueblos libres, pues son 4 de daño. Yo puedo escoger, por ejemplo, 2, 1, ya serían 3, 2 daños para el Mumakil, 1 para el orco y 1 para mi Nahul. Ponemos el resto, volvemos a darle, sacamos según los estatutos del Nahul y volvemos a repartir los daños. Y vamos así repartiendo daños hasta que yo decida retirarme o mi Nahul fuera derrotado y tendría que retirarlo obligatoriamente, o hasta que yo venciera el stage. En caso que yo venciera, destruyera todos los héroes y acabara con todos los pueblos libres, y además, si fuera el caso, destruyera las murallas, yo vencería ese espacio, lo pondría como una victoria para los Nahul y me llevaría los puntos de victoria que corresponden. En este simplemente sería un punto de victoria. Déjenme este de 5. Me haría un punto de victoria más 2 puntos de victoria por haber destruido al héroe. 3 puntos de victoria, que los guardaría hasta el final del juego. Cuando se termine el juego, cuando hayamos vencido todos los stage o los espacios de las diferentes campañas, o que llegara el anillo único al final del trayecto, que eso va a pasar por las diferentes cartas y habilidades de los héroes y de las quests que podrán encontrar aquí, y que haría que perdiéramos todo. En el caso que nosotros conquistemos todo el mapa antes que llegue el anillo único al final, el jugador con más puntos de victoria sería el ganador del juego. Y bueno, a grandes rasgos, de una forma muy sencilla, sería el análisis de El Señor de los Anillos Nahul. Un juego que a mí, yo siempre he dicho que lo tengo en mi colección, pero que me da cierto recelo ese concepto de semicooperativo, ¿no? Porque es cooperar, pero a la vez, es decir, es un juego como de política, necesitas la ayuda de los otros jugadores, pero todos están luchando para que uno solo pueda ganar. El juego incluye una opción cooperativa, completamente cooperativa, pero no funciona para nada bien. Es decir, el juego está pensado para que sea semi-cooperativo, y a mí es una dinámica que no me acaba de convencer. Lo tengo en mi colección como una pieza rara. En su momento era el único juego en que tú jugabas con los malos. Ya hay otros juegos donde tú juegas con los malos, que también juegas con los Nahul. Me parece, creo que es así. Hay un juego de Ares que tú juegas también con los Nahul, que vas persiguiendo a Frodo. Pero bueno, en su momento este juego fue vamos a decir, revolucionario por eso. Es decir, jugabas con los malos del juego. Pero poco más. Es decir, realmente la idea era, la WizKid lanzó una línea de HeroClix con la temática de las películas del Señor de los Anillos, y un poco para reaprovechar las figuritas. Que quiero terminar diciendo que estos clics no son compatibles. Tú no puedes jugar HeroClix con esto. Es decir, ellos utilizan este sistema, pero las estadísticas que vienen aquí son propios del juego. No sirven para HeroClix. Y bueno, esto es El Señor de los Anillos Nahul. Espero que les haya gustado el video, que les sirva por si tienen interés en este juego, o si querían saber de él o conocerlo. Y nos vemos en un próximo video de juegos y más. Gracias por estar conmigo y gracias por este rato que pasaron junto a mí.